good morning. Pues buenos días. Let's give Jesus a hand clap of praise this morning. Come Vamos on, a darle all un over this aplauso a building. Jesús esta mañana. This has been a privileged opportunity to be a part of this conference. Ha sido un privilegio estar parte de esta conferencia. I will take in my heart some wonderful memories Yo voy a llevar en mi corazón unos recuerdos increíbles and a great testimony to what God is doing in Spain. y un gran testimonio de lo que Dios está haciendo aquí en España. And in my heart, I believe the best is yet to come for this Y nation. en mi corazón yo creo que lo mejor está por venir en esta nación. Do you believe that as well? ¿Crees eso también? Come on, let's give Jesus another hand clap Vamos of a darle praise. otro aplauso a Jesús. I would like to acknowledge some special people this morning. Quiero reconocer unas personas especiales esta mañana. If you are an Assemblies of God world missionary from USA, would you stand, please? Si tú eres un misionero de los Estados Unidos, si se puede ponerse de pie, por favor. Would you please stand? Póngase de pie, por favor. We are honored to be able to send missionaries to this country. Tenemos el honor de enviar misioneros a este país. And on behalf of your church in the United States, Y de parte de su iglesia en los Estados I want to Unidos, say thank you for choosing Spain to live out your ministry. quiero deciros las gracias por escoger a España para realizar su And ministerio. Spain, I can promise you this. Y España, os puedo prometer You esto. have our best in these missionaries. Tienes lo mejor de lo mejor en estos Come on, would you misioneros. express appreciation to Un them today? agradecimiento a ellos, por favor. Un aplauso. Momentum, El ímpetu, the speed of the object in motion. la moción, la velocidad de ese objeto en moción. It's easy to lose, Es fácil perderlo, impossible to fake, es imposible fingirlo, but it's incredibly important for ministry. pero es increíblemente importante para el ministerio. This morning, I want to talk to you about momentum in ministry. Esta mañana quiero hablaros del impulso en el ministerio. Common in this room this morning Es muy común en este lugar esta mañana. are people who are living the dream. Hay personas aquí que están viviendo el sueño. Oh, I'm not talking about that popular phrase that's trending in the United States. No hablo de esa frase popular que habla mucho en los Estados Unidos. You know, in the States, when people say, hey, how you doing? En los Estados Unidos cuando dicen, oye, ¿cómo te va? A popular phrase is, oh, I'm living the dream. Una frase popular es, estoy viviendo el sueño. But I'm referring this morning Pero yo me refiero esta to mañana people who are living out their God-given dreams a personas que están viviendo that el He's sueño dado por placed Dios inside of us. que Él ha puesto en nosotros. When I think of living the dream, Cuando yo pienso en viviendo el sueño, Jeremiah is a great study of one who God gave a dream to. Jeremías es un estudio interesante de alguien a quien Dios le dio un He sueño. answered his fears Él respondió a sus and temores stood beside him in the momentum of the fulfillment of his dream. y estuvo a su lado en el impulso del cumplimiento de su sueño. You see, like Jeremiah, Tal como Jeremías, when God gives you a dream, cuando Dios te da un sueño, first of all, it's intentional. lo primero es algo intencional. Jeremiah 1:5 says, before I formed you in your womb, I knew you. Jeremías 1:5 dice que antes que te formara en el vientre te conocí. Before you were born, I set you apart. Y antes de que nacieras te santifiqué. God's dream for your life and ministry is bigger than you can imagine. El sueño de Dios para tu vida y ministerio es mucho más grande de lo que puedas When imaginar. God gives you a dream, secondly, it's fearful. Cuando Dios te da un sueño, en segundo lugar, es algo que da miedo. Jeremiah 1:6 says, sovereign Lord, I don't know how to speak. I'm too young. Jeremías 1:6 a Jeremías dice, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho, soy joven. God's dream for your life may initially cause you to say, what? El sueño de Dios inicialmente te provoque a veces a decir, ¿cómo? But the Holy Spirit inside of you causes you to say, why not? Pero el Espíritu Santo dentro de ti te provoca a decir, ¿por qué no? God's dream for our lives is often conditional. El sueño de Dios por nuestra vida muchas veces es algo condicional.
his dream for you is not a carbon copy of someone else's dream. Su sueño para ti no es una copia de el sueño de Dios para otra persona. God's dream for your life is often monumental. El sueño de Dios para ti es también algo monumental. Jeremiah 1:9 says, the Lord reached out with his hand and touched my mouth and said, I have put my words in your mouth. En Jeremías 1:9 dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Now here's the big idea for this morning. Aquí está la idea grande para esta mañana. God's dream for your life and your ministry always needs his assistance to fulfill it. El sueño de Dios para tu vida y tu ministerio siempre requiere de su asistencia para cumplirla. And this morning, I'm believing that God will awaken a dream that He's placed inside of you. Y esta mañana estoy creyendo que Dios va a despertar ese sueño que ha puesto dentro de ti. And that you will participate in the building of the church here in Y Spain. que tú puedas participar en edificar la iglesia aquí en España. Now, I think you would agree with me, we live in a very unique time in history. Creo que estuvieras de acuerdo conmigo en decir que vivimos en un tiempo único en la historia. Every day, something makes the headline news that causes you to just shake your head. Todos los días hay algo en las noticias que te hace decir, wow. It's like a virus of insanity is spreading around the globe. Es como un virus de locura que está esparciendo por todo el mundo. And several historical institutions have drifted dramatically. Y varias instituciones históricas se han cambiado drásticamente. You have the social institution. Tienes las instituciones sociales. The rewriting of the past to control the future has never been more evident. Cambiando el pasado para controlar el futuro no ha sido más evidente que In ahora. every society, media not only reflects the culture, it directs the culture. En cada sociedad los medios no solamente reflejan la cultura, sino que dirigen la You have the cultura. political institution. Tiene las instituciones políticas. It's crazy to watch politics in every country. Es una locura ver las políticas en cualquier país. You have the educational institution, Tiene la institución educacional, the family institution, la institución de la familia, even the religious institution. aún la institución de la religión. All of these historic institutions Todas estas instituciones históricas seem to have drifted away from a biblical center. parece que se están alejando más y más de una estructura bíblica. But I want to remind you of one more institution. Pero quiero recordaros de una institución It's más. called the Church of the Lord Jesus Christ. Se llama la Iglesia del Señor And the Jesucristo. church has been uniquely placed in culture Y la iglesia ha sido puesta específicamente en la to bring a cultura message of hope, para traer un mensaje de a esperanza, message of un transformation. mensaje de transformación. And I don't know about you, Y yo no sé tú, but I haven't heard a trumpet blast yet. pero yo no he escuchado la trompeta. So that means the church is still in business. Entonces, eso significa que la iglesia The church sigue is still en pie, essential. sigue siendo And esencial. God is building His church. Y Dios está edificando a su And the iglesia. Bible says the gates of hell will not prevail Y la against. Biblia dice que las puertas del diablo, del infierno, no So I want prevalecerán. to thank you this morning Entonces quiero daros las gracias esta for being mañana a part of the greatest building project known to mankind, por ser parte del proyecto de construcción más grande en la the historia, building of the church. la edificación de la iglesia. This morning, I want to challenge all of us who are a part of the church Esta mañana quiero retaros a todos que sois parte de la iglesia to let God shape our perspective a dejar que Dios forme tu perspectiva on a few things. de algunas First cosas. of all, I want God to shape our perspective on lost people. Primero quiero que Dios forme nuestra perspectiva conforme a la gente perdida. You see, we build and plant churches because we believe people matter to God. Nosotros edificamos y plantamos iglesias porque creemos que la gente es importante a All Dios. people matter to God. Todas las personas son importantes All para Dios. people have the ability to respond to the gospel. Todas las personas tienen la habilidad de responder al evangelio. All people can discover their divine purpose. Todas las personas pueden descubrir su propósito
divino. We build churches because all people matter to God. Edificamos a iglesias porque todas las personas son importantes para Dios. I was recently challenged to consider evangelism Recientemente me recibí el reto de considerar el evangelismo not just from the classic Great Commission passages of Scripture, no solamente mirarlo desde los versos clásicos de la Gran Comisión, but to consider evangelism from the perspective of Genesis 1:26, pero considerar el evangelismo desde una perspectiva de Génesis where it 1:26, says all of us were made in the image of God. donde dice que todos fuimos creados a imagen de That Dios, the image of God has been stamped on all humanity. que toda la humanidad ha recibido la imagen de Dios. So regardless of a person's ethnic background, Entonces, no importa el trasfondo étnico, regardless of a person's religious preferences, no importa la preferencia religiosa, God has stamped his image on humanity. Dios ha puesto de su imagen en la humanidad. And all people matter to God. Y todas las personas son Now, importantes para Dios. society and culture Ahora, la sociedad y la has done a cultura really good job of twisting and maligning the truth that God's image is stamped on our lives. ha hecho buen trabajo de trastornar esa verdad de que todos somos hechos a su But I imagen. remind you this morning that all people matter to God. Pero os recuerdo esta mañana que toda persona es importante All a Dios. people have the ability to say yes to Jesus. Todas las personas tienen la habilidad de decirle sí a Jesús. And all people have the ability to discover their divine purpose. Y cada persona tiene la habilidad de descubrir su I propósito divino. challenge you this morning. Os reto esta mañana. Don't let someone's political affiliation No dejáis que alguna afiliación política or whatever gender confusion they're living with o cualquier confusión de género que tengáis keep you from representing Jesus to them. que te detenga de representarles a ellos a Jesús. Because all people matter to God. Porque cada persona es All importante para people Dios. can say yes to Jesus. Cada persona puede decirle sí a Jesús. I discovered that this last fall Yo descubrí eso el otoño pasado when I was preaching in New York. cuando estaba predicando en Nueva York. It was one of our strong churches in Hudson Valley, New York. Fue una iglesia muy fuerte que está en Hudson Valley. 4 services, Saturday night and 3 on Sunday morning. 4 cultos el sábado y también domingo por la mañana. God was doing great things in this church. Dios estaba haciendo cosas grandes en esta It was iglesia. the 3rd service on Sunday morning. Fue el tercer culto el domingo por la mañana. The worship was engaging. La alabanza era muy The buena. presence of the Lord was there. La presencia de Dios estaba ahí. And in a transition in a worship set, Y en una transición en la música there was a message in tongues. había un mensaje en lenguas. There was an interpretation of tongues. Hubo interpretación de las lenguas. And I felt prompted Y yo sentí la agitación to go up and sort of pastor the moment. de subirme y como pastorear ese momento. And I described to the congregation Y yo describí a la that God has congregación given us the gifts of the Spirit que Dios nos ha dado los dones del and that the Espíritu Holy Spirit was reminding us y today que el Espíritu Santo nos estaba haciendo that recordar God hasn't given to us a spirit of fear, que Dios no nos ha dado espíritu de but of cobardía, power, of love, and of a sound mind. sino de poder, de dominio propio. And at that moment, a woman came running to the altar, Y en ese momento una mujer llegó corriendo hacia el frente. hit her knees, and began to just cry uncontrollably. Se arrodilló y empezó a llorar sin controlarse. The altar workers ministered to her. Los que trabajaban en el altar ministraban a ella. We transitioned out. I preached my message. Los transicionamos, yo prediqué mi And at mensaje. the altar call, she came forward. Y en el llamado al altar ella se acercó. I said, I got to find out this lady's story. Yo dije, yo tengo que descubrir la historia de esta So I mujer. said, ma'am, God's doing something in your life. Dije, señora, Dios está haciendo algo en tu vida. Tell me your story. Cuéntame tu historia. She says, I work in the city, Ella dijo, yo trabajo en la and I ciudad. drive past this church to work and past the church on my way back home. Y yo paso por enfrente de esta iglesia 2 veces al día. She says, I have never been in a church in my entire life. Ella dijo, nunca he estado en una iglesia en toda mi vida.
This morning I went to get my coffee, Esta mañana fui para comprar mi and as I café was driving home, I thought, I'm going to check out what's going on in that church. y al regresar a casa yo pensé, yo voy a entrar para ver lo que So pasa. she came in. Entonces ella entró, She said, boy, that band was really engaging and people were involved. dijo, wow, esa música fue increíble, la gente involucrada. She said, and then a foreign exchange student started speaking, Y después una persona de otro país empezó a hablar and the translator started saying what he was saying, y el traductor dijo lo que estaba diciendo esa persona. and then you came up Y después tú and subiste said that I didn't have to live with a spirit of fear. y dijiste que no tenía que vivir con un espíritu de temor. And when you said I didn't have to live with a spirit of fear, Y cuando tú dijiste que no tenía que vivir con el miedo, el temor, I felt like a shower was taking place on my inside. yo sentí que estaba recibiendo como una ducha en mi interior. And I found myself running to the front. Y me encontré corriendo hacia el frente. And today I have discovered Jesus for the very first time in my life. Y hoy he descubierto a Jesús por Come on, primera friends. vez. All people matter to God. Todas las personas son importantes para Dios. All people matter to God. Cada persona es importante para Dios. We plant churches. Plantamos We iglesias. build churches. Edificamos We iglesias. multiply churches. Multiplicamos So I iglesias. pray that God would shape your perspective on the lost, Yo oro que Dios forme tu perspectiva de acuerdo a los perdidos and you would be convinced that all people matter to God. y que puedes estar convencido de que cada persona es importante para Dios. I want to encourage you to let God shape your perspective on multiplication. Quiero animaros a que permitáis que Dios forme tu perspectiva acerca de la On the multiplicación. process of growing, building, and multiplying your church. En el proceso de edificar, crecer y multiplicar a tu Now, iglesia. there are a lot of great tactical models on church planning and church Hay multiplication. unos modelos y buenas tácticas para multiplicar iglesias. But I want to step back for a moment Pero quiero retroceder un poco and look at a practical theology on multiplication from Jesus' perspective. Pero quiero ver algo, un ejemplo práctico desde la perspectiva de Do Jesús. you remember the story of the feeding of the 5,000? ¿Os recordáis de la historia del alimentar a los 5,000? It's one of the most familiar miracles of Jesus. Es uno de los milagros más conocidos de Jesús. It's recorded in all four Gospels. Está en los 4 evangelios. So I think the Holy Spirit wants us to understand the truth of this miracle. Entonces quiero que el Espíritu Santo quiere que entendamos bien la verdad de este milagro. It's not a parable, it actually happened. No fue parábola, no es parábola, realmente sucedió. And the miracle has greater meaning than just learning how to feed a bunch of people. Y el milagro tiene más significado de solamente dar comida a gente. I believe it's a miracle that helps us see how God wants us to be involved in multiplication. Yo creo que es un milagro que nos ayuda a ver cómo podemos estar involucrados en la You multiplicación. know the story. Tú conoces la historia. Bible says 5,000 men. Dice que había 5,000 hombres. So that means there's probably 10 to 12,000 people, including women and children. Eso significa que había más o menos 10 a 12,000, incluyendo mujeres They're on a y niños. hillside. Están ahí en una cuesta. It comes time for that session to be done. Ya está terminando esa sesión. And the disciples are wondering how we're going to feed the crowd. Y los discípulos están preguntándose cómo vamos a dar de comer a esta gente. A young boy brings his lunch, Un chico trae su almuerzo, offers it to one of the disciples. lo ofrece a uno de los Disciples discípulos. offer it to Jesus. Los discípulos lo entregan a And they Jesús. say, Lord, how can so little go so far among the crowd here? Dice, Señor, ¿cómo puede algo tan pequeño alcanzar a bendecir You know esta the story. multitud? Tú sabes la historia. Jesus blesses that lad's lunch, Jesús bendice ese almuerzo and the disciples distribute it y los discípulos lo distribuyen 12,000 people. a 12,000 personas. Now, what are the principles from that miracle that we can learn? ¿Cuáles son unos principios de ese milagro que podemos I aprender? think the most obvious one is this. El más obvio es esto. Don't ever let the size of an opportunity intimidate you. Nunca dejas que el tamaño de una oportunidad te intimide. Don't let large opportunities intimidate you. No dejas que grandes oportunidades te intimiden. Twice in John's account, 2 veces en el relato de Juan, the word great was used to describe the crowd. la palabra gran se utilizó para describir la multitud. Great
crowds. Gran multitud. Large crowds. Gran multitud. And I would say that over and over and over again in the church of the Lord Jesus Christ, Y yo diría que vez tras vez tras vez en la iglesia de the Jesucristo, size of the opportunity el tamaño de la oportunidad was always greater than the resources we have. siempre era más grande que los You think recursos que about it. teníamos. On the day of Piensas Pentecost, en el día de Pentecostés, 120 spirit-filled disciples 120 discípulos llenos del were Espíritu called to reach their world with the gospel. fueron llamados para alcanzar su mundo con el Evangelio. That's one believer for every 2 million people. Ese es un creyente para 2,000 personas. They had no modern means, No tenían técnicas modernas, no technology, no tenían tecnología, no internet service. ningún servicio de internet. Yet that 120 people Pero esos 120 turned their world upside down. completamente transformaron su mundo. And the same is true for the assemblies of God. Y lo mismo tiene razón con las asambleas de In Dios. 1914, En 1914 there were 300 people, habían 300 personas uneducated, sin educación not formal, very affluent, no muy rico, but they had a passion inside of them. pero tenían una pasión dentro de ellos. And they crafted a mission statement. Y pusieron entonces una declaración de misión. Their mission statement said, La declaración de misión decía "We esto: commend ourselves and our movement to Him nosotros nos encomendamos y nuestro movimiento for the a Dios greatest evangelism the world has ever para seen." el evangelismo más fuerte que el mundo haya visto. And now 111 years later, Y ahora 111 años the después, Assemblies of God numbers 85 million people worldwide. hay 85,000 personas que son parte en el mundo. 444,000 churches. 444,000 The Assemblies of iglesias. God is on 153 continents and provinces. La Asamblea de Dios está en 153 países y continentes. Through Assemblies of God ministry, A través del Ministerio de Asambleas de every Dios, 30 seconds a new believer is added to the church. cada 30 segundos un nuevo creyente es añadido a la Every iglesia. 66 minutes a new church is planted. Cada 66 minutos se planta una nueva Every iglesia. 90 minutes a new minister is enlisted. Cada 90 minutos hay un nuevo ministro. You say, Pastor Clay, what are you trying to say? Dice, Pastor Clay, ¿qué quieres decir? I'm trying to say, don't let the size of an opportunity intimidate us. Estoy diciendo, no dejas que el Because tamaño with de la oportunidad te God, intimide. all things are Porque con possible. Dios todo es posible. Let God shape your view on multiplication. Deja que Dios forme tu perspectiva en cuanto a la multiplicación. Don't be intimidated by the size of the vision. No te intimides por el tamaño de la visión. But don't let the small resources discourage you as well. Pero no permitas que también los pequeños recursos te desanimen. You see, not only was the crowd twice described as great, No solamente se describió el tamaño de la multitud como grande, but twice the resources were described as being small. pero 2 veces se utilizó la palabra que los recursos eran pequeños. 5 small loaves of bread, 5 panes pequeños, 2 small fish. 2 pescados pequeños. No wonder Andrew said, Lord, how far will this go among all these people? Por supuesto, Andrés dijo, Señor, ¿cómo va a alcanzar a tanta gente esto? Listen to me, Assemblies of God Spain. Escúchame, Asambleas de Dios de España. When it comes to the work of God, Cuando viene a la obra de Dios, Satan's tactic is to always get us to focus on the difficulty of the task, la táctica del enemigo es siempre hacernos enfocarnos en la dificultad to de la focus on obra, how little resource we de have, enfocarnos en qué tan poco tenemos to get us to want to quit. para que nos rendimos. Again, I go back to the early church. Ahora regreso a la iglesia primitiva. 120 people 120 personas called to reach their world. llamados para alcanzar su mundo. Jesus did not leave them with an endowment fund. Jesús no les dio un fondo sin límite. There were no seed faith offerings taken up. No había ofrendas de fe que se The only recibieron. thing the Lord left behind Lo único que dejó el Señor was some instructions to wait for the power of the Holy Spirit to come upon them. fueron
unas instrucciones para esperar a que recibieran poder Can del I tell Espíritu you, in Santo. every church and in every country, Quiero deciros que en cada iglesia, en cada país, the opportunity will always be greater than the resources you have. la oportunidad siempre va a ser más grande que los recursos que But I want tengas. to remind you today of the words of Jesus. Pero quiero recordaros hoy He la palabra de says, Jesús. my grace is sufficient for you. Él dice, mi gracia es For suficiente para in ti. your weakness, my strength is made manifest. Porque en tu debilidad se manifiesta mi poder. Don't you dare let the smallness of your resources keep you from stepping out in a God-sized dream. No dejas que el tamaño de tus pocos recursos te detengan de salir y entrar a esa visión y promesa de Dios. Amen. Amén. But I think the third principle from this miracle Pero creo que el tercer principio de este milagro, that is so important to comprehend que es tan importante entender, is this. es esto. Don't ever let calculated thinking keep Jesus out of the equation. Nunca permitas que el pensamiento de calcular mantiene fuera a Jesús. I wonder sometimes if we miss a miracle because we over-calculate and under-execute our faith. Me pregunto si a veces lo que hacemos es que perdemos un milagro porque calculamos de lo que tenemos y no utilizamos la fe. Put yourself in the disciples' position. Ponte a ti mismo en la posición de los discípulos. Jesus calls his disciples forward. Jesús llama a sí mismo sus discípulos. They all have a basket, Todos tienen una canasta and he starts breaking the bread y empieza a romper el pan and scaling the fish. y también rompiendo el pescado. 12 disciples, 12 discípulos. their back is to their friends in the audience, Su espalda está a sus amigos y la multitud. and they're looking in their baskets, Y están simplemente mirando a la canasta. and I'm sure they're thinking to themselves, Y estoy seguro que estaban pensando a sí mismo, Lord, Señor, would you want to do a miracle right now before we turn around? mejor no hacer un milagro ahora mismo antes de darnos la vuelta. We have family, we have friends out there. Tenemos amigos y familiares allá afuera. Just go ahead and do the miracle before we turn around, ¿Por qué no primero hacer el milagro antes de dar la so we're not vuelta? embarrassed. Para que no nos dé pena. But I can imagine Jesus Pero yo me imagino a Jesús with a grin on his face, con una sonrisa en el rostro, thinking something like this. pensando algo como esto. You disciples, Ay, discípulos. you always want to start out with your baskets empty and then, or you want to start out with your baskets full and then end up empty. Tú siempre quieres empezar con la canasta llena y después But vaciarla. in my kingdom, Pero en mi reino, I like you to start out with your baskets empty me gusta que empiezas con la canasta and have them vacía end up full. y terminas llena. Come on, how many of you know? ¿Cuántos sabéis? And you know what's fascinating to me? Y lo que me fascina, As long as they continued to distribute, mientras distribuyeron, God provided. Dios proveyó. As long as they continued to do, Mientras as continuaban long as they haciendo la continued obra to give, y seguían as long dando, as they continued to distribute, mientras seguían distribuyendo, God provided for them. Dios proveyó por ellos. And when it was all over, Y cuando se terminó they todo, had 12 baskets full and overflowing. tenían 12 canastas llenas, repletas. You may not always know where your resource is going to come from, Tal vez no sabes de dónde va a venir los recursos, but you know the source of your pero tú resource. conoces la fuente de los recursos. And God will fill your Y basket Dios va a llenar tu canasta to multiply His kingdom. para multiplicar su reino. So don't get discouraged by how little you have. Entonces, no te desanimes por lo poco que tengáis, Because watch this. porque mira esto: 5 loaves, 5 panes 2 y fish, 2 pescados not enough. no es lo suficiente. 5 loaves 5 panes plus 2 fish más 2 pescados plus 1 Jesus más un Jesús is more than enough. es más que Is suficiente. more than enough. Más que suficiente. It's His
church. es su iglesia. And he said, I will build my church. Y él dijo, yo edificaré mi Because all iglesia. people matter to God. Porque toda persona es importante para And Dios. the church Y la iglesia is the primary instrument es el instrumento más fuerte that God is using to build his kingdom here on que earth. Dios está usando para edificar su reino en la tierra. So God's perspective on lost people, Entonces la perspectiva de Dios en los perdidos they matter to him. son importantes para él. God's perspective on multiplication, La perspectiva de Dios en la multiplicación, look at what you have, mira lo que tienes, bring him into the equation, que él entre en el cálculo and you have more than enough. y vas a tener más que suficiente. And finally this morning, Y por fin esta mañana, what's God's perspective on excuses? ¿cuál es la perspectiva de Dios de nuestras excusas? Oftentimes, God gives you a dream Muchas veces Dios te da un sueño and you talk yourself out of trying to fulfill that dream. y te convences a ti mismo que no puedes cumplir ese sueño. Very simply this morning, Muy sencillamente esta I mañana, would say this. yo diría esto. The raw materials that you need to fulfill God's dream are faith and obedience. Los materiales que se requieren para cumplir el sueño es la fe y la obediencia. Faith and obedience. La fe y la obediencia. Consider the part that faith played in feeding the 5,000. Considera el papel que tenía la fe en alimentar a 5,000. Those disciples had to keep distributing. Esos discípulos tenían que seguir distribuyendo. And when there was only 2 pieces of bread left, Y cuando solamente quedaban dos pedazos de they had pan, to keep distributing. tenían que seguir And distribuyendo. God kept providing. Y Dios seguía proveyendo. One step of obedience is better than a year of strategic planning. Un paso de obediencia es mejor que un año de planificar. Because God is into obedience. Porque Dios a él le importa la God obediencia. honors obedience. Dios honra la obediencia. You see, if we say no to God Si le decimos no a Dios, because we don't have it all figured out, porque no hemos calculado todo, we might miss a huge blessing. tal vez vamos a perder una bendición grande. But if we say yes to God, Pero si le decimos sí a Dios, even without having it all figured out, aún sin tener todos los cálculos, we put ourselves in a position to receive divine blessing. nos ponemos en una posición para recibir la bendición divina. So I go back to Jeremiah's dream. Entonces regreso aquí al sueño de Jeremías. Jeremiah chapter 1, Jeremías capítulo 1 verse 11. y verso The 11. word of the Lord came to me. Dice, la palabra de Jehová vino a mí. What do you see, Jeremiah? ¿Qué ves tú, Jeremías? I see the branch of an almond tree. Veo una vara de almendro. The Lord said to me, Me dijo Jehová, you have seen correctly, bien has visto, for I'm watching to see that my word is fulfilled. porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. God is watching over you, Dios está vigilando tu and vida He is desiring to carry out His plans in your life. y Él desea cumplir sus planes en tu vida. Don't let the fear of the opportunity No permitas que el miedo a la oportunidad or the fear of your age o el miedo por tu propia edad keep you from saying yes. que te detenga a decirle a Dios Yes. sí. One more soul, Un alma más, one more church, una iglesia más, one more sent out minister from our otro congregation. ministro enviado de nuestra congregación. Hallelujah. Aleluya. His name was Cliff Young. Su nombre era Cliff Young. The Australian Ultra Marathon is a foot race of 544 grueling miles El ultramaratón de Australia son 544 millas increíblemente difíciles. from Sydney to Melbourne. Desde Sydney hasta Melbourne. And in 1983, Y en 1983 there was a rather odd competitor that showed up. había un concursante un poco raro. Everyone in the race was highly trained. Cada persona que estaba en la carrera era altamente entrenada. They were commercially sponsored. Tenían patrocinadores. But this particular guy, Pero este hombre en particular, named Cliff Young, que se llamaba Cliff Young, was a 61-year-old farmer. tenía 61 años y era agricultor.
who was unlike all of the other racers. Y no era como los otros concursantes. He didn't have professional running shoes and cool athletic gear. No tenían las zapatillas profesionales ni He el wore this, vestimiento. he wore a white baggy shirt Tenía una camiseta blanca grande over top of his overalls, con un mono, rubber boots, unas botas de goma and a hat with some flaps over his ears. y una gorra con unas cosas. And while the officials thought that this was a joke, Y los oficiales pensaban que era una they broma. started to laugh. Empezaron a reír. But Cliff Young Pero Cliff Young was dead serious. estaba en serio. And his name went down in the roster forever Y se grabó su nombre en la historia para siempre at an incredible feat. por algo que alcanzó. When the starting gun fired, the runners took off. Cuando arrancó la carrera con la pistola, empezaron a And the correr. crowd laughed at Cliff Young as he just began to shuffle. Y el público se dio risa porque estaba corriendo como los pies arrastrados. But they weren't laughing Pero no estaban riendo. when 5 days later, Cuando 5 días después, 14 hours and 4 minutes, 14 horas y 4 minutos, Cliff Young crossed the finish line Cliff Young cruzó el fin, la meta, in first place, en primer lugar, 10 hours ahead of the second place runner. 10 horas antes que el otro que le seguía. This true story was the headline news. Esta historia verdadera estaba en las noticias. And as the reporters converged on him, Y mientras los reporteros le venían, le there were acercaban, two things that emerged. habían dos cosas que sobresalieron. Number one, Cliff Young was a shepherd Número uno, Cliff Young era pastor, who was too poor to own a horse. que era demasiado pobre para tener un caballo. So he would often herd his flocks Entonces él guiaba su rebaño by running day and night and bringing them into the fold. corriendo día y noche y guiándolos. And the second thing that they discovered Y la segunda cosa que descubrieron, was that Cliff Young did not realize que es que Cliff Young no se dio cuenta that the marathoners would stop at night and sleep. que los concursantes se detenían cada noche para dormir. So he ran the entire marathon without sleeping. Él corrió toda la carrera sin dormir. First place, 14 hours ahead of the second place runner. Primer lugar, 14 horas antes del segundo. I tell you that story Os cuento eso because that's the kind of focused determination I want for every church leader in this room. porque esa es la determinación enfocada que deseo para cada líder de iglesia That's aquí. the kind of persistency. Esa es la persistencia. That's the kind of determination. Esa es la determinación. That's the kind of unwavering commitment Ese es el compromiso that I sin want to cambiar see for the assemblies of God around the que yo world. deseo para las asambleas de Dios That alrededor del God mundo. has called you and I in this time Que period Dios ha llamado a ti y a mí en esta época, when the political institutions are losing trust, cuando las instituciones políticas están perdiendo when the confianza, educational institutions are moving away from a biblical center, cuando las instituciones educacionales están desviándose de los fundamentos even the bíblicos religious institutions are moving away from religious center y or tal vez biblical las center. instituciones religiosas también se están alejando. I believe that God has called the assemblies of God Yo creo que Dios ha llamado a las in the asambleas de Dios 21st century en el siglo XXI to run with de persistency, correr con to run with persistencia, determination, de correr con to see a determinación healthy church in every community para ver una iglesia saludable that's en marked cada by spiritual pueblo, vitality, llena de vitalidad believing espiritual, that everybody matters to creyendo que God, cada persona es importante para Dios, that God's plan for que multiplication el plan de Dios para la is multiplicación supernatural, es algo sobrenatural and that we will have no excuse y que no tendremos ninguna in excusa partnering with Him en compañerismo con in Dios, building the church of the Lord Jesus Christ. edificando la iglesia del Señor If Jesucristo. you love the church Si tú amas a la iglesia and you're committed to the fact that the church y estás comprometido a esa is verdad the que la primary iglesia instrument es el instrumento that God uses to expand His que kingdom, Dios utiliza para expandir then I su want you reino, to stand right now. quiero que pongas de pie, por Come on, I favor. want you to stand right Póngate now. de pie, por favor. So I shared a little of my testimony last night. Yo compartí un poco de mi testimonio anoche. I'm the product
of a local church. Yo soy producto de una iglesia local. Spiritual men in the church. Hombres espirituales en la iglesia. Royal Ranger commanders in the church. Los comandantes de Royal Rangers en la Youth iglesia. sponsors in the church. Líderes de jóvenes en la iglesia. And I stand before you today Y estoy parado frente a vosotros hoy as a 61-year-old minister of the gospel como un ministro del evangelio con 61 años who feels like my life has exceeded my dreams. que siente que mi vida ha sobresaltado mis sueños. Not because of any lucky breaks, No por la suerte, and not because of any ministry positions, no por alguna posición ministerial, but because of faithful church members pero por miembros de iglesia who que son week after fieles, week, que semana tras semana, with persistency and con determination, persistencia y were determinación, committed to helping that local church estaban comprometidos a ayudar a esa iglesia local, raise up boys and girls levantar hombres, chicos y to chicas discover God's plan for their para life. descubrir el sueño de Dios para su vida. So who knows? Entonces, ¿quién sabe? There may be some Dougie Clays in your church. Tal vez hay unos Doggy Clays en tu iglesia. There may be some Juan Carloses in your church. Tal vez hay unos Juan Carlos en tu iglesia. Boys and girls who have a call of God on their life. Niños y niñas que tienen un llamado de Dios en tu And vida. they are en su vida. looking to you Y están mirándote a ti to release the dream that's inside of them para animar ese sueño que está dentro de ellos. to become all that God wants them to be. Para llegar a ser todo lo que pueden ser por Dios. So thank you, Assemblies of God Spain, Gracias, Asambleas de Dios de España, for your commitment por tu compromiso in building a healthy church. al edificar una iglesia saludable. Lord Jesus, I thank you for my friends. Señor Jesús, doy gracias por mis amigos. And I thank you for the work that they are doing here and around the world. Gracias por la obra que están haciendo aquí y alrededor del mundo. Thank you that Assemblies of God Spain Gracias que Asambleas de Dios España is not only having a country impact, no solamente está impactando este but a país, global impact. pero un impacto global. And I pray that like Cliff Young, Y yo oro que tal como Cliff Young, when we feel tired, cuando nos sentimos when we cansados, feel like we want to quit, cuando queremos rendirnos, we'll just continue vamos running a continuar with corriendo determination, con determinación, with persistence, con persistencia, with unwavering con commitment un compromiso sin cambiar, to see one more soul para ver una alma más transformed by your power. transformada por tu poder. And I praise you for that Y te doy las gracias in the strong name of Jesus. en el nombre fuerte de Jesús. Amen. Amén.